Record. Ya. Entonces todo de nuevo. Buenas tardes. ¿Alguien que de la clase anterior hubiese quedado con alguna duda quizás? Mute. ¿No? Nadie con ninguna duda. Bueno, cualquier cosa ustedes me detienen. Lo que decíamos, alguien escribió en el chat. Voy a abrir el chat lateralmente. Voy a empezar con esto. Como que este esquema resume, nosotros llegamos justamente hasta la lámina anterior la clase pasada. Entonces nosotros dijimos, mira, dentro de los costos de producción uno tiene material directo, que es MD. Tiene mano de obra directa, que es MOD. Y tengo también, al mismo tiempo, materiales indirectos. Nosotros dijimos el pegamento, por ejemplo. Tenemos mano de obra indirecta, que es la supervisión de la fábrica, entre otras. Y dijimos otros costos, por ejemplo, suministros, por ejemplo, servicios básicos, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria que utilizo para producir. Entonces, tus costos indirectos de fabricación, los CIF que tenemos acá, están esencialmente constituidos por material indirecto, mano de obra indirecta y todos los otros que acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces, quedábamos en esa lógica la clase pasada de qué cosas están incluidas dentro de los costos directos o indirectos. ¿Sí? El resto de los recursos que consume la compañía son gastos de administración y venta. Todo lo que se diera fuera del área de fabricación o del área de producción. ¿Sí? Por eso dijimos, mira, por una parte podría ser que los costos que tienen que ver con el inventario es lo que conocemos como costos y hablamos de costos inventariables. ¿Sí? Decíamos que van a un estado financiero distinto que son los resultados. En cambio, los que tienen que ver más con una temporalidad, digamos, con un lapso de tiempo, entonces esos costos van al estado de resultados directamente. Perdón, y antes yo dije resultado, medio error. Los que van al inventario van al balance o al estado de situación financiera, los que tienen que ver con el tiempo, como una campaña de marketing, como el sueldo del personal de publicidad o de cualquier otra administración de finanzas, de contabilidad, esos quedan impresos en el tiempo, por eso es lo que vamos a llamar costos del periodo, y ese es un sinónimo perfecto de gastos de administración y venta en este caso, ¿sí? Para nuestro caso simple. Entonces, esas dos cosas decíamos hacia el final de la clase. Entonces, cuando nosotros... Profe, Ajá, Sofía. entonces, Caterina, ¿gastos de administración y venta es lo mismo que costos del periodo? de momento sí. Ya. Desde que hagamos el capítulo, el control del capítulo la próxima semana, no, pero de momento pensemos que unos tienen que ver con el tiempo y otros tienen que ver con el producto. ¿Mm? Entonces, nosotros decíamos, sí, Fernanda, está en el programa, 1 de abril. En el programa sale el detalle de todos los controles. Entonces nosotros decíamos lo siguiente, decíamos, mira, tenemos estos costos, voy a poner un color que se vea, este. Tenemos los costos que son relacionados al área de fabricación. Entonces esto es esencialmente lo que llamamos costos. Tenemos todos los otros costos relacionados a áreas, digamos, de no producción. Entonces estos son gastos. Y tenemos estos de acá, que son previos a la producción, digamos, costos de preproducción. Entonces nosotros dimos ciertas razones. Dijimos, mira, es probable que los costos de investigación sean más bien lo que estamos describiendo como un gasto. Ojo, aquí no hay que una receta que uno vaya a dar. Acuérdense que la primera clase dijimos, la lógica de este curso es que yo ocupo la información como me plazca, entonces no es tanto de ir a ciertas definiciones, pero sí queremos dar ciertos lineamientos generales. Entonces, como una investigación y desarrollo, en la fase de investigación nos da lugar a un activo intangible, entonces son solamente gastos, ¿sí? En cambio, en la fase de desarrollo podría pasar a ser un costo de los activos intangibles, ¿sí? Entonces, si tengo costos, después cuando el intangible se amortice, se desgaste, entonces va a pasar a ser costos del producto fabricado,
¿sí? También podría ser que la actividad de diseño haga otra cosa. La actividad de diseño fundamentalmente, ¿la necesito para producir o no la necesito para producir? ¿Necesito? ¿Sí? ¿Todas las empresas tienen departamento de diseño? Pero, profe, ¿se refiere a ¿Pero se diseño? refiere a diseño del producto como funcionalidad o diseño de como estrategia, como de venta, por así decirlo? Ah, no, porque eso sería de marketing, pues esto es diseño del producto. Entonces sí, porque el diseño del Sorry. producto es parte del producto. O sea, no puedo sacar un producto que no lo diseño. Pero podría comprar el diseño o copiar el diseño, ¿o no? Pero si O lo el compro, igual sería un cliente podría enviar el diseño. Pero igual es necesario para como crear el producto al final, ¿o no? Porque se incorpora ese diseño en el producto. Bueno, es que eso es lo que queremos definir. Pues podría ser, si el cliente envía el diseño, yo no invertí nada en diseño, pero aún así existe el departamento de diseño, bueno, entonces todo lo que sea previo a la producción quizás deberíamos considerar los costos, en particular el diseño. Pero depende de la empresa, porque tú podrías decir, mira, yo hago mesa, habrá que hacer un diseño listo, pero una vez que tenga el diseño, hago la misma mesa para siempre. Ah, entonces no hay un departamento así que esencialmente se dedique todo el día a estar diseñando cosas nuevas. Pero si lo tuyo es una empresa de software, es probable que la compañía sí tenga que invertir mucha plata en investigación y desarrollo y diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende de la empresa. Por ejemplo, depende de la decisión que uno quiera tomar también con los costos. Por ejemplo, si tú quieres incluir tarificar el precio, ¿sí? Entonces tú deberías incluir los costos de diseño, sí o no. Si tú quieres fijar el precio del producto solamente. ¿Sí? ¿No? ¿Me ¿No? puedes repetir la última pregunta? Tú lo que quieres hacer es fijar el precio de los productos o del servicio. ¿Debería considerar los costos de diseño para generar o calcular el precio correcto? Cristóbal dice que no. ¿Qué dice el resto? Que sí. Que sí, porque si no, bueno, la mayor parte dice sí, alguien dice depende. Bueno, si yo no incluyo el costo, entonces me cuesta producir 100 pesos. Lo vendo a 101, pero me cuesta diseñarlo 50. Podría perder plata. Entonces quizás cuando uno está viendo una decisión de pricing, a los emprendedores les pasa mucho. Hablan de el valor del cliente en el ciclo de vida, porque tu cliente vale mucho más y gasto mucho menos hacia el final. Al principio tengo muchos gastos de fidelización, de introducción del producto, de marketing, etcétera, etcétera, hasta que el producto se vuelve maduro. Entonces eso lo deben haber visto en marketing. Entonces uno podría decir, bueno, para efectos del precio yo tengo que considerar todos los costos. Entonces, y hay sistemas de costeo así. Eventualmente cuando vayamos hacia ABC vamos a decir, mira, el sistema basado en la vida, en el ciclo de vida del producto, no considera los costos incurridos, considera además los costos por incurrir y los costos pasados y lo distribuye por un lapso mucho más largo de tiempo. Entonces, dependiendo de la decisión que pudiese hacer, podría haber esa diferencia. Podría ser un costo fijo perfectamente, o podría ser que tú tienes un contratista, entonces tú tienes una empresa constructora y tú no contratas a tu arquitecto, tú contratas un estudio de arquitectura y se vuelve variable, porque mientras más construya, más diseños van a tener que hacer. ¿Se entiende? Entonces, el que sea fijo variable es algo que todavía no sabemos. Perdón, alguien iba a preguntar algo. Es que a mí lo que me hacía sentido era como que si el diseño lo involucro en el costo, por ejemplo, si tengo un producto que lo produzco a escala, que en el fondo lo diseño una vez y hago Ajá. miles de millones, como que no me hace sentido incluirlo en los costos. Bueno, eso es. Eso es. Ya. O sea, si tú haces autos, hiciste el modelo hace 30 años, 40 años y chao. Y hago lo mismo. Entonces, porque después si ya he producido 200 millones de los mismos autos, entonces el costo por unidad del diseño tiende a cero. Entonces, en esos casos, el diseño quizás no es un costo de producción. Por ejemplo, en el espíritu de IFRS, la NIC 2, la norma que habla de inventario,
tiene esa lógica. Dice, mira, en muy pocos casos el diseño es necesario para fabricar, entonces los diseños podrían ser, pero en casos demasiado probados, que se incluyan dentro del costo de producción. Entonces las empresas manufactureras muy grandes es probable que no hagan eso. ¿Se entiende? Entonces, como que cuando CCU diseña una nueva lata, una nueva botella, va a generar una vez el diseño, pero no se le costó 100.000 pesos. No le conviene dividirlo eso entre miles de millones de latas vendidas. ¿Se entiende? Entonces como que cambia el espíritu. ¿Sería un SIF? Sí, con seguridad sería un SIF si tu objeto de costo es cada producto, porque en el fondo nosotros decimos, mira, la universidad pues diseñó la nueva malla. Ah, ya, pero es que para entregar la educación tenemos que diseñar la nueva malla. Sí, pero ¿cuánto del costo de hacer la nueva malla va a cada uno de ustedes? Ni idea. ¿Se entiende? Entonces, como no tengo idea, costo indirecto de fabricación, lo voy a distribuir de una forma que tenga sentido, ojalá, y eso es lo que vamos a estar discutiendo las próximas 2 o 3 semanas, pero es probable que no vaya a tener una asignación exacta, que es la definición de un costo directo. Entonces, como no tengo un rastreo directo, entonces indirecto. ¿Se entiende? Entonces el diseño podría ser, por ejemplo, los que fueron leyendo los capítulos asignados cada semana, el capítulo del Holmgren sugiere que los contratos, por ejemplo, de defensa de gobierno, tienen que incluir los costos de diseño, y es explícito particularmente en el caso de Estados Unidos, que tiene una parte importante de su presupuesto nacional invertido en defensa, que si tú diseñas un nuevo avión, un nuevo tanque, un buque, bueno, todo eso debe estar incluido en el costo que yo cobro. Entonces también depende un poco del contrato, porque tú podrías decir, mira, cuando tú ganas licitaciones, tú vas a costo más margen, una parte importante las veces. Entonces tú dices, mira, mis costos fueron 100 en producir. Ah, pero tuve que diseñar solamente para este proyecto, eso fueron 20 más. Ah, ya, y yo tuve que hacer un esfuerzo de distribución por 15. Ah, entonces eso también es costo de ese contrato como objeto de costo. No del producto en particular, pero sí de otros objetos de costo. Por eso que el diseño y en particular la investigación y desarrollo es algo que queda muy, muy, muy al límite, particularmente mientras más tecnológica sea tu empresa, digamos menos tradicional, es más importante el diseño para estar a la vanguardia de entregar el servicio. Entonces es probable que en las empresas de servicio diseño sí sea costo, si para las empresas de manufactura pesada más tradicionales, digamos forestal, entonces hacen placas de madera, todas iguales desde siempre, no hay modelo, porque yo mandé a hacer la máquina que tiene el corte perfecto, listo, y está el molde. Ah, chao, pues ahí el diseño no es un costo. Si fuera un producto personalizado, el diseño sí es un costo directo, totalmente. De hecho, cuando nosotros pasemos hacia la prueba 2, ya vamos a ir en cómo funciona la modalidad en que la empresa está diseñada, con órdenes de trabajo o con proceso. Y en ese caso, cuando tú haces diseños personalizados, así como un artista, etcétera, en ese caso el diseño sí es un costo directo, porque tu objeto ya no es el producto, sino la orden de trabajo. Pero ese es problema para mayo, finales de abril, por si acaso. ¿Sí? Cristian, las empresas que toman el diseño como un costo, claro, y ellos tienen un tiempo, entonces, pero ahí en el fondo, más que diseño es desarrollo. Entonces desarrollan un prototipo y otras cosas, y entonces lo que van a incluir ahí es fundamentalmente que ese costo del intangible, dicen, mira, yo voy a tirar un iPhone al año, entonces esto se amortiza durante un año, o cada 2 años, o este iPhone va a morir en 6 años más, en 8 años más, 10 años más, y lo amortizo durante ese tiempo. Lucas, el próximo control es el 1 de abril y está en el programa, todo está en el programa. Que el diseño es un costo, sí, es probable. Si lo consideramos un costo, es indirecto de cualquier forma, no hay de otra. De lectura. ¿Sí? Los controles de ejercicio los voy a postear formalmente en concurso una semana antes de que se hagan. Los TEC podrían ser cualquier día. Podría haber un TEC en 10 minutos más. Sí, eso nunca se avisa, por si acaso. Sí. Listo. Entonces, esa es la lógica sobre la cadena de valor. Los que están en producción, costo. Los que están fuera de producción, gasto, excepto en estos ciertos casos como más complejos que hemos descrito ahora. ¿Sí?
Entonces, lo que ahora vamos a cambiar es el enfoque de si el costo varía o no varía según la producción, o el gasto no varía o se mantiene constante, digamos, según la cantidad vendida. Entonces, lo primero que hay que tener muy, muy, muy claro para todos los efectos de este curso es los costos tienen que ver con la cantidad producida, ¿sí? Subrayenlo si es que están anotando. Costos están relacionados con la cantidad producida. Gastos de administración y ventas están relacionados con la cantidad vendida. ¿Sí? Yo mismo lo voy a dibujar en la pizarra mejor por si acaso, para cuando subamos la pizarra. Entonces vamos a decir, costos tienen que ver con la cantidad producida. Gastos de administración y venta tienen que ver con la cantidad vendida. ¿Sí? Por si acaso. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que si aumentan con la cantidad producida o vendida, son lo que vamos a llamar costos variables. Si no aumentan con la cantidad producida y vendida, entonces son costos fijos. ¿Sí? Esto no quiere decir que los costos no cambien, eso es distinto. Por ejemplo, primero vamos con los costos variables dado que están en la lámina que están viendo. Tú podrías tener que producir botellas de CCU, fácil ya, 100 pesos cada botella este año, pero el próximo año ¿te podría salir más caro o más barato cada botella? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cambia el valor del dólar, porque tus trabajadores son mejores o peores, porque la tecnología es mejor, porque están más capacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un tema en costeo, algo que no nos vamos a meter en este curso, es que se llama la curva de aprendizaje. Los trabajadores tienen una función que van mejorando con el tiempo. Entonces, la primera vez se demoraron 3 minutos en hacer una botella. La segunda vez, 2 minutos y medio. Después, 2 minutos y cuarto. Después, 2 minutos 5. Y así sucesivamente van mejorando hasta que llegan a un óptimo operacional. ¿Sí? Vamos a obviar eso. Nosotros vamos a suponer aquí que los costos no cambian a través del tiempo para efectos de simplicidad, porque es obvio que la realidad tiene más complejidades, pero nosotros queremos acotarlo a algo que sea manejable dentro de la clase. ¿Sí? Entonces, tus costos variables son costos que se mantienen en términos unitarios. O sea, si tú me dices, me cuesta 100 por botella, todas las botellas me van a costar 100. Entonces, si yo hago 0 botellas, tengo 0 costos variables de botellas. Pero si hago 1000, tengo 100.000. Si hago 10.000, entonces tengo 10 millones. Si hago 1.000.000, tengo 100 millones. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces, lo que tú vas a generar es que con el tiempo tú vayas teniendo que por cada 100 o por cada 1000 tengo 100.000, con 2.000, 200.000, con 1.000.000, 100 millones. ¿Se entiende? Entonces va a aumentar proporcional a la cantidad producida, en el caso de los gastos de administración y venta, con la cantidad vendida, pero si no tengo nada, entonces cero, si no produzco. Entonces, piensen en los restaurantes y en general cualquier empresa de la industria del entretenimiento que dada la contingencia, están cerrados. Entonces tú dices, mira, ¿cuánta comida gasta un restaurante que está cerrado? Cero. ¿Se entiende? Entonces, los costos variables, cuando no hay producción, cero. Eduardo, en la biblioteca. Los tienen en digital. ¿Sí? Entonces, tus costos fijos son lo contrario, son aquellos costos que no varían independiente de la cantidad producida o vendida. Lo que ahí uno va a decir es lo siguiente. Uno dice, mira, es que si yo produzco de 0 a 1000, me alcanza la fábrica. Pero si hago más de 1000 autos al día, al mes, a lo que sea, no me alcanza con una fábrica. Necesito una segunda fábrica o una tercera fábrica. Bueno, por eso nosotros vamos a considerar los costos que son fijos dentro de lo que vamos a llamar el rango relevante. El rango relevante es fundamentalmente el volumen, la cantidad de autos producidos que puedo hacer normalmente, el volumen regular de operación.
Esa es la lógica. Entonces lo que uno piensa es, mira, mi fábrica aguanta tantos autos. Bueno, entre 0 y 1000 autos, el arriendo de la fábrica es exactamente el mismo. Es un costo fijo. ¿Se entiende? La depreciación de la fábrica, entonces, en línea recta, es un costo fijo también. Entonces, no cambia independiente de la cantidad producida dentro de. Si yo hago infinito auto, es obvio que todos los costos se van a volver infinitos. Entonces, hacia el infinito, la cantidad va a hacer que todos los costos se conviertan en el fondo en costos variables. Nosotros vamos a pensar en un rango acotado. Lo que aguanta la fábrica, lo que aguanta tu camión, las horas disponibles legales que puedan trabajar mis empleados. No estoy dispuesto a contratar más. Si contrato más, es otro rango relevante. ¿Se entiende? Entonces, estos costos fijos son todos aquellos que sean constantes o fijos dentro de ese rango relevante. ¿Sí? Entonces, de nuevo ahora ya vamos al ejemplo que es menos simple. Antes dijimos, mira, cada botella sale 100, pero en realidad tú podrías decir, bueno, es que si hago una oferta, si pago antes, si me hace una rebaja por volumen, un descuento por pronto pago, el próximo año podría salir 90. Ya, listo. Supongamos que valen 100. Lo importante es que los costos no varían en términos unitarios, producto de la cantidad producida. Pero piensen en los costos fijos, al revés. Yo pago 10 millones de arriendo en una fábrica, listo, y hago 1000 autos. Entonces, 1000 autos, o 10 millones dividido 1000 autos, implica que cada auto se lleva un costo asignado de 10.000. Si yo hago 2000 autos, entonces el costo que le voy a asignar a cada auto es de 5000. Si yo hago 10.000 autos, es 1000. Entonces lo que va a producir es que haya economías de escala, que tú vas a ir reduciendo el costo por unidad, pero en total siempre me sale exactamente los mismos 10 millones. ¿Se entiende? Entonces esos 10 millones producen que siempre sea 10, independiente de cuánto produzca. Por eso que en esta parte del curso quizás debiéramos concentrarnos un poco más en los costos totales. Lo que es variable o lo que es fijo es el costo total, no el costo unitario. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, para que quede bien claro, la siguiente tabla debiera ser muy clara. Tus costos, voy a rayarla. Tus costos son fijos en términos totales. Tus costos son variables en términos totales. Pero con el mismo ejemplo que decíamos recién, mira, tus costos variables por unidad son 100 pesos. Listo, si hago 1000, 10.000, 100.000, tiene sentido. Alexander, el costo marginal de economía, digamos, va a ser lo que ahora llamamos el costo variable por unidad. Porque miren, eso es una buena idea. Voy a terminar acá y voy a hacer la función y meter algo de matemáticas para que puedan hacer el símil con otros cursos también. Entonces, fíjense que al revés, pues si yo dije, mira, son 10 millones, pero dividido 1000, es 1000 por unidad. Entonces, perdón, 10.000 por unidad. Pero si yo hago 2000 unidades, son 5000 pesos. Si hago 10.000 unidades, son 1000 pesos, etc. Entonces, como existen economías de escala, no debería mirar el costo fijo unitario, porque eso puede ser engañoso. Siguen siendo 10 millones, solo que si yo voy cortando la misma torta en muchos más pedazos, eso hace que el pedazo sea distinto, pero no que el diámetro de la torta cambie. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? De nuevo, lo repito, Sofía. Tú tienes los 10 millones, y si quieren imagínenselo como una pizza, como una torta, como lo que sea. Tú tienes ese tamaño y son 10 millones. Si yo eso lo reparto entre 100, entre 1000, entre 10.000, entre 1.000.000 de unidades, lo que va a cambiar es que el pedacito de costos que le toca a cada unidad es más pequeño. Pero no quiere decir que la torta sigue costando los mismos 10 millones de arriendo al mes. ¿Se entiende? Entonces el costo fijo debe ser fijo en el total, no en el unitario, porque el unitario genera economía o rendimientos de escala. ¿Sí? Entonces, aquí viene la segunda derivada del problema. Si tú fijas ¿el arriendo en qué moneda estará probablemente? Dólares, listo, es una buena unidad. ¿Cuál otra? En pesos, pero los menos de las veces.
UF, Eso es, UF. Buena respuesta, ¿eh? Ahí como que alguien se acuerda de propiedades de inversión en contador. Entonces, unidades de fomento, y la unidad de fomento general crece normalmente, ¿sí? Entonces, esa unidad de fomento que aumenta con la inflación va a hacer que este año fue 10 millones, pero el próximo año es 10 millones 300, y después es 10 millones 690, y así sucesivamente va a aumentar, pero no aumenta porque la cantidad producida aumente, aumenta por otros factores. Por lo tanto, para nuestro efecto, lo lógico es que los costos fijos no varían con la cantidad producida, pero podrían cambiar por otros factores. Entonces, que un año sea 10 millones 300, después 9 millones 7, etcétera, se siguen pagando las mismas unidades de fomento en el fondo, ¿entiendes? O los mismos dólares, así que en dólares es fijo. Pero inclusive podría ser que el contrato diga, ya, tú me pagas 10.000 dólares, 20.000 dólares, no sé, 15.000 para que se parezca el número. Entonces, a 800 pesos eran 12 millones, pero ahora 850 quizás que ya va a ser harto más, entonces tú vas a decir, bueno, si yo pago esos 15.000 dólares ahora no es 12 millones, es 12 millones 750, pero los 750 extras no es porque produjiste más o porque produjiste menos, es por un factor externo que es el precio del dólar o el precio de la unidad de fomento. Josefa, porque tú, quizá el gráfico que viene es más claro en ese sentido todavía. Voy a borrar esto. Miren. Gráficamente, fíjense el gráfico de la derecha primero. El gráfico de la derecha tiene una línea naranja, ¿sí? Entonces tú dices, mira, yo me dedico a fabricar autos, o me dedico a fabricar botellas, etcétera, algo que sea simple. Si me cuesta 100 pesos cada unidad, entonces, si yo produzco 0 unidades, ¿cuánto van a ser tus costos? solo los costos fijos. Eso es. Entonces, voy a escoger un color. Entonces, fíjense que parte acá. 0. ¿Se entiende? Y entonces, si yo voy aumentando, va a crecer proporcionalmente a 100 por 1000, 100 por 2000, 100 por 3000, y así sucesivamente, y va a crecer hasta el infinito y más allá en la medida que crezca lo que está aquí en el eje X, la cantidad producida. Entonces, los costos están totalmente relacionados con la cantidad producida. Fíjense en la línea roja, que son los costos fijos. Si yo produzco 100, 1000, 10.000, 1 millón, 5 millones, 30 millones, el costo de arriendo de la fábrica, mientras aguante, es exactamente el mismo. Entonces, fíjense, ¿cuánto es lo que crece la cantidad producida comparado con los costos? Bueno, al revés, los costos fijos con la cantidad producida. 0, listo. Alguien si es más matemático o más económico en ese sentido diría, mira, los costos fijos, dado que son una constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? Eso es. ¿Se entiende? Entonces, si yo veo, mira, aquí derivada 0, es una línea recta. En cambio, el costo marginal, que es la derivada que uno hace en economía, va a ser nuestro costo variable unitario, el que te cueste hacer una unidad extra. Entonces, mira, si yo hago 0, igual pago 10 millones de arriendo, pero si hago una unidad, pago 10 millones de arriendo más 100 pesos por una botella. Listo, entonces el delta, el marginal, son esos 100 pesos. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro caso de las botellas, ahí podríamos decir, mira, la pendiente de esa línea es 100. 1, 2, 3 por 100, por 1000 por 100, 10.000 por 100, etc. ¿Se entiende? Muévanse al gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda lo que te está planteando es el rango relevante. Entonces tú dices, mira, entre 0 unidades y 1000 unidades me alcanza con una fábrica. Listo. Si yo tengo que producir entre 1001 y 2000, entonces me cambio de fábrica. Si necesito producir entre 2001 y 3000, entonces necesito una tercera fábrica o ampliar el galpón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos del rango relevante, estamos suponiendo que la empresa no se mueve de ahí, porque la empresa si tiene un solo pedido, digamos que tú vendes tus 980 unidades, ya tengo 20 por si acaso. Hacia allá voy, justo era mi punto, Miguel, entonces te contesto al tiro.
yo vendo 980, pero alguien llega ahora y en la crisis te dice, mira, hazme 50 más. Por 50 unidades, ¿arrendaría otra bodega completa u otra fábrica u otro del recurso que esté escaso? No, pues en principio digamos que no. Lo que pasa es que ya, por 50 no. Pero si me dicen, no, yo te voy a comprar todos los años 500 unidades más, ¿abro otra fábrica u otra bodega? No sabemos. Quizá el margen no se justifica. Esa decisión de evaluación de ese proyecto, primero depende de dos cosas. Tengo que ver cuál es la inversión que voy a hacer ahora y los flujos de caja que voy a recibir en el futuro. Segundo, como es en el futuro y tú vas a evaluar el proyecto por 2, 3, 5, 10 años o lo que se necesite, debe implicar el valor del dinero en el tiempo. Entonces hay que traer todo eso a valor presente. Así que ese problema de expandir la capacidad o no es un problema para Finanza 1. Próximo semestre, próximo año. ¿Se entiende? De momento uno dice, bueno, tengo una fábrica y no puedo expandirme más, pues no se puede construir más, los terrenos de al lado están ocupados, no hay donde me vendan. Cada vez más el servicio de bodegaje también se ha transformado en un costo variable, o que el rango relevante es súper acotado, porque tú puedes ir a una mini bodega y la mini bodega te cobra 2 UF, 3 UF por 4 metros cuadrados. Entonces es barato para la empresa. O de plano ya hay empresas que se dedican solamente a administrar la bodega, entonces te cobran los días efectivos que estén tus cajas en la bodega y ellos envían sus camiones, etcétera, y tú vas viendo con el cliente si le llegó el producto nomás y te deshaces del área de logística. Y ellos solo se dedican a la logística, entonces tienen economías de escala porque tienen 300 clientes. Entonces los parques industriales van mucho en ese sentido. Entonces acá en Peñalolén, cuando uno va llegando a Tobalaba, una más allá de Grecia, eso se llama Las Parcelas. Hay un parque industrial gigantesco y una buena idea, porque no queda en Quilicura, entonces la empresa no se tiene que demorar todo el día en despachar los productos. No está en una parte que el suelo tenga un valor metro cuadrado UF muy caro, entonces se puede hacer un proyecto industrial y te queda más cerca. Entonces hay empresas de mediano tamaño que no tienen que contratar 500 metros, 2000 metros de bodega, sino que tienen que contratar 10, 20, 30, no tienen que comprar sus camiones, la empresa te da los camiones y tú vas pagando eso en la medida que te compren, pues entonces está asegurado que no va a absorber 10 millones de costos fijos en bodega y quizás no vendas ni uno, ¿se entiende? En estos días. Entonces las empresas necesitan menos capital para invertir en estas grandes cantidades de activos que lo hacían antes, ¿se entiende? Entonces, nosotros vamos a pensar que todo lo que quepa en esa bodega, todo lo que puedo fabricar al máximo límite de la fábrica es 1000. De hecho, una parte de la lectura, la mitad del capítulo se concentra en eso, pues porque yo te digo, mira, todos los últimos meses hemos hecho 1000 unidades, entonces digamos que el promedio mensual es de 1000. ¿La empresa podría hacer más de 1000? ¿Por qué no? Podrías estar esperando a media capacidad, porque miren, te puede pasar esto. Antes del coronavirus, ¿quién se andaba comprando mascarillas? Casi nadie. Entonces esas empresas producían muy poco. Ahora les pasa al revés, que necesitan más bodegas, más fábricas, etcétera, porque tienen que hacer muchas mascarillas. Las empresas de alcohol gel, las empresas que hacían el test para el coronavirus, porque a nadie le daba coronavirus antes, ahora todos tenían que tener. ¿Se entiende? Entonces ahora las empresas que hayan tenido capacidad ociosa, o sea que su fábrica, ellos hacían 1000, pero la fábrica podía hacer 10.000, han reaccionado mucho más rápido y ahí están las oportunidades de negocio. ¿Se entiende? Entonces, lo que podría pasar es que la capacidad utilizada sea menos que la capacidad teórica o práctica u óptima o eficiente, etcétera. Insisto que para el siguiente control ustedes van a tener la mitad de un capítulo completo que discute eso. Porque en el fondo tú dices, bueno, pero es que podrían hacerse 10.000 y tú solo consideraste 1000, quizás que estamos en una parte subóptima o subeficiente de lo que podría ser la producción. Y ahí te genera un problema a discutir siguiente semana. ¿Se entiende? Entonces el rango relevante es entre lo que la empresa haya definido que puede fabricar sin incluir más capacidad instalada en el sentido de invertir en más propiedades, planta y equipo.
¿Sí? ¿Es claro para todos hasta ahí o alguien quizás se quedó más atrás? El rango relevante es justamente la capacidad en que la empresa puede atender sin invertir en más propiedades, planta y equipo. Atender, producir, distribuir, lo que sea referente a esa clase de activos. Pero, profe, entonces en el caso de las mascarillas, probablemente salieron de su rango relevante, entre comillas, porque deben haber contratado más camiones, más personales, más bodegas. Ah, ya. Por Porque eso siempre que, pensaba que no. Ya. perdón, fuera del rango relevante todo se vuelve variable, pues capaz que ahora el negocio justifica salir a contratarlo a todos, pues, y comprar las empresas de al lado, sí. Por eso que eso requiere de una evaluación más avanzada. Insisto que al menos hay que meterle el valor del dinero al tiempo, pero tiene efectos impositivos, de depreciación, de otras cosas que en realidad uno dice, bueno, ¿me conviene crear una super fábrica si la pandemia va a durar 3 meses? ¿Qué hago con esa super fábrica el resto de los otros 50 años de vida útil económica? ¿Se entiende? Capaz que se justifica, pero hay que entrar a picar mucho más en los números. Al menos para este curso nos queremos concentrar solo en la línea de costos. Todo lo que sean ingresos, impuestos y otras cosas, financiamos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta ahí? Entonces, miren, cuando uno observa los costos totales, y esto era lo que yo quería rayar en la pizarra, no es que sean estrictamente costos variables y ni estrictamente fijos. Entonces voy a poner aquí, costos totales van a ser la suma de los costos fijos totales más el costo variable por unidad por la cantidad producida. Acuérdense, está arriba, costos relacionados con cantidad producida, gastos con cantidad vendida. Entonces, para efectos de nuestro ejemplo, nosotros diríamos, mira, esto es 10 millones de arriendo más 100 pesos por unidad por todo lo que produzca. ¿Se entiende? Entonces, la función de costo, por ejemplo, voy a poner algunas situaciones. Para 1000 unidades, tú vas a tener que hacer 10 millones 100.000. Los 10 millones de costo fijo más los 100.000 de costos variables. Si yo hago 50.000 unidades, entonces esto va a salir 15 millones. 10 millones de costos fijos, 5 millones de costos variables. ¿Se entiende? Entonces fíjense que si yo veo ¿los costos totales son fijos o son variables o son ninguna de las dos? ¿Qué creen? Repensémoslo. ¿Hay alguna empresa que tenga solamente costos fijos? Eso. ¿Hay alguna empresa que tenga solamente costos fijos? Nadie. Pero si uno piensa en algunas, por ejemplo la minería, una parte significativa de sus costos es variable, entonces, perdón, es fijo. Por ejemplo acá, si nosotros pensamos de los 10 millones 100, 10 millones son fijos, 100 son variables, la mayor parte son fijos. En este caso ya está mejor distribuido. 2/3 son fijos, los 10 millones, 1/3 son variables, los 5 millones. ¿Se entiende? Entonces, podría darse la situación en la que la empresa tenga mayor propensión a costos fijos, pero no hay ninguna que tenga solo costos fijos. ¿Hay alguna empresa que tenga solamente costos variables? ¿Cuál? Por un punto premio. ¿Podría ser cualquier pequeño empresario que hace pedido desde su casa? Desde su casa y su casa le cuesta algo. Estos food truck. los Pero es que la carritos casa es de como un costo hundido porque vive ahí y va a estar ahí nomás. Por eso, pues, pero igual Pero trabaja desde la casa. Una parte del costo de la casa debería asignarlo. Por ejemplo, tributariamente en Chile no se hace, pero en Estados Unidos dice, usted trabaja así en la casa, ¿cuánto espacio ocupa? 20 metros, listo. El gasto que generó 20 metros de la casa se puede imputar tributariamente como gasto. Amazon es uno de los que está más cerca, y Uber quizás, pero en realidad fíjense que no tienen nada, o sea,
tienen algo de costo fijo, entonces Amazon tendrá sueldo, o sea, Jeff Bezos gana algo, el gerente general gana algo, Corner Shop, igual tienen un trabajador. Es súper poco dentro de su escala total, porque yo entiendo lo que ustedes están pensando, que pagan comisiones y que ahí se va la mayor parte de la plata. Es cierto, pero en el caso de Uber tiene un presupuesto de marketing de 5.000 millones de dólares. Entonces, Mercado Libre lo mismo, tiene oficina. Entonces, al final, como que los extremos de solo fijos o solo variables, no hay ninguna en la realidad. ¿Se entiende? Entonces, todas tienen un poco de fijo y un poco de variable. Y entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar un costo semivariable o mixto. ¿Se entiende? Entonces, esos costos mixtos tienen una parte que es fija y tienen una parte que es variable. O sea, es que los artistas también están cerca de, como que gastan sus materiales, su tiempo, pero algo tienen, porque trabajan con luz, con agua. Es cierto, Gonzalo, me convenciste, un punto premio. Ninguna, es cierto, esa era la respuesta. Entonces, estos costos, por ejemplo, miren, la cuenta del agua. Cuenta del agua, Profe, agua pero por antigua. ejemplo, el cambio, no sé, el mercado del cambio de moneda, por ejemplo, de los que hacen intercambio de peso a dólar, Sí. eso no sería como variable porque está Pero constantemente... tiene una oficina, ¿o no? Si tiene una oficina, entonces pagan Ah, arriendo o se deprecia. Hay muchas que se van a acercar mucho a eso, o sea, mejor aún, fintech, finanzas tecnológicas. Entonces tengo que, por ejemplo, uno de los clientes de mi consultora se dedica a las criptomonedas y vende Bitcoin y compra Bitcoin todo el día a los colombianos. Listo. Entonces, y ellos sí que trabajan desde su celular, pero aún así ellos tienen un sueldo. Entonces, claro, dentro de los costos totales, su sueldo es una mugre, digamos que sus costos al mes son como 800 millones, pero sus sueldos no son eso. Entonces, claro, si ellos ganan 2 o 3 millones de pesos al mes de sueldo, es bajo del total, pero sigue siendo algo de fijo, no es 100% variable. Y en el peor de los casos, ellos igual pagan un servicio de contabilidad con nosotros que es fijo. Entonces, eso ya es menos todavía, pero aún así ese pedacito pequeño es fijo. Ninguna empresa tiene 100% de costos variables, porque si no, a la economía no le pasaría nada, porque dice, mira, si ahora hay cuarentena por 5 meses, bueno, gasto cero. Pero fíjense que los pequeños, en realidad, los que tienen costos, los vendedores ambulantes y en general las pymes, igual tienen costos fijos y esos son los que los complican. Entonces, ¿qué empiezan a renegociar ahora? Mira, yo tenía una pequeña librería, una tiendecita en tal mall y no te puedo pagar el arriendo, pues entonces empecemos a decir, yo quiero seguir acá al futuro, pero con cero venta no me da. LAN, oye, yo te quiero pagar el leasing de los aviones, quiero pagar los sueldos, pero con cero ventas no da. Entonces, primero partamos por bajar los costos fijos. Y creo que lo discutíamos, no sé si lo decíamos ayer o el lunes, pero ¿qué medida tuvo LAN para que quizás darle un poco de respiro? Los trabajadores bájense los sueldos a la mitad. Listo, los que quieran, no es legal. Los que quieran vengan y acepten voluntariamente. Y entonces esa es una medida de tener así los costos fijos por sueldo y ahora disminuirlo a esto. Si no te genera ingresos, eso solo genera que tú dures el doble de tiempo, igual quiebres. Pero al menos es una alternativa. Profe, y tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, yo sé que esto no está como dentro de la contabilidad, pero no sé, por ejemplo, en el caso de las drogas, que es solamente como un sistema de compra y venta. Ajá. No, pero los dealers tienen su contabilidad, o sea, uno se sorprendería que hay gente que lleva un detalle así muy exacto. Hay un libro que se llama Free Economics que cuenta así como puras cosas locas de economía. Te decía, conocí el profesor de la Universidad de Chicago por lo demás que lo escribe, y decía, no, yo conocí un dealer de Chicago que vende acá como cerca del campus, porque cuando uno va a la Universidad de Chicago tiene que pasar como un gueto en Estados Unidos. Decía, mira, un día me mostró una cosa súper loca que él tenía un libro de contabilidad así, pero página por página, así, detalle. Bueno, pues, y ellos ganan su sueldo más una comisión, etcétera. Entonces es el mejor ejemplo de un costo mixto. Un dealer es Claro, un como un costo vendedor mixto. normal de una tienda, nomás, digamos, legal, pero lo que un visitador médico, etcétera, cualquier vendedor es un costo mixto por definición, porque
¿Cuánto es lo mínimo que le puedo pagar a un trabajador? Es variable. No, pero lo mínimo que le puedo pagar. Ah, el sueldo mínimo. ¿Cuánto? ¿Cuánto implica que me den un número? Quiero saber si saben cuál es el sueldo Como mínimo. 320 ahora, no sé Más o cuánto, menos. 400. Bueno, 320 el trabajador hasta llegar hasta las 350 horas después del estallido social lo paga el gobierno, etcétera. Alguien podrá decir, no sé, pues el sueldo ético ya ese es como 600.000. Listo. Entonces, menos que eso no le puedo pagar. Pero todo el resto, no sé, las meseras o los meseros, entonces también ganan una comisión por las propinas. Entonces, en el fondo, el costo para ellos está hecho de una parte que es lo que tengo el fijo, más una parte que es el variable. ¿Se entiende? Los servicios básicos, un costo mixto por definición, porque mira, acá está la cuenta de agua andina. Entonces la cuenta, si yo consumo 0 agua, no sale 0. Aquí dice cargo fijo 683 pesos. Listo. Y después dice consumo agua 2.300, recolección 2.000, tratamiento 1.261, que son todos los servicios que te presta la sanitaria. Bueno, entonces de los 6.330 que salió en total la cuenta, 700 casi son fijos y los otros 5.600 son variables. Entonces los servicios básicos, va a pasar lo mismo con la electricidad, etcétera, tienen un cargo fijo, que supone que ellos hacen una instalación gigantesca, entonces el gas, el agua, la electricidad, etcétera, y que si tú no consumes 0 recursos, no pueden tener 0, pues tienen que asegurarse al menos en algún tiempo razonable, 20 o 30 años, recuperar la inversión. ¿Se entiende? Quiebra. Yo digo que la TAM quiebra. No, no va. Bueno, no solo yo. JP Morgan, un banco de inversión muy respetado en Estados Unidos, hizo el cálculo. ¿Cuánto le quedan? A Bianca en Colombia, 3 meses de vida si sigue así. 4 meses sale para la TAM. Las mejorcitas que están paradas y las brasileñas, azul y gol, 6 meses. Y ya la que está mejor parada es la panameña, Copa, 9 meses. Pero ninguna sobrevive el año. Pero mi opinión particular es algo que después en finanzas uno hacemos el análisis financiero. Es que no va a quebrar, bueno, particularmente todos van a decir, no, es que el coronavirus la tiró a piso. No, LAN viene muy, muy golpeada desde que se fusionó con TAM. Desde ahí que es un desastre, no ve ni una, no tiene 0 años exitosos desde el 2002. Entonces un accionista ya debería aburrirse después de 8 años de ganar 1% al año, 2% al año que no cubren ni la inflación. ¿Se entiende? En mi visión particular. Ojalá después en el video no se descontextualice. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos entender. Costos mixtos, costos variables, costos fijos, lo que introdujimos. Entonces, ahora vayámonos al ejercicio y pongamos todo esto en números. ¿Dónde quedó mi? Acá, terminología básica de costos. ¿Sí? Y haciendo, no vamos a hacer todo el ejercicio por lo demás, pero vamos a avanzar hasta el ítem justo a los conflictivos. Y la próxima clase queremos cerrar esta parte básica con los conflictivos, terminar este ejercicio y hacer un ejercicio. ¿Sí? Entonces, dice esto. Bueno, en webcurso, insisto, ustedes tienen la clase de las láminas que íbamos viendo y tienen el set de ejercicios, y además el set de ejercicios siempre tiene todos los ejercicios resueltos. Fíjense que este tiene 17 páginas, nosotros no vamos a hacer todos los ejercicios, siempre tienen muchos más para que ustedes vayan trabajando y no esperen a que pase una semana y nosotros retomemos y se nos olvide, que pueden hacer uno cuando tengan tiempo, o sea, hay más y están con las soluciones para que ustedes también vayan teniendo harto trabajo autónomo. ¿Sí? Entonces dice, la compañía de alta costura Buenas Telas Sociedad Anónima sufrió hace algunos años un par de peleas internas entre los dueños. Dado esto, cada uno de los socios, los sastres Aldo Elde y Fabián Concha, formaron empresas separadas. Aldo formó el Desastre Limitada, firma que en los últimos años ha crecido mucho en el sector de la moda, con varias tiendas en la calle Alonso de Córdoba en Santiago de Chile. La rápida expansión y la alta carga de trabajo no le han permitido tener la oportunidad de sentarse y revisar bien los números de la compañía. Ahora,
Dado que acaba de solicitar un crédito para inversiones de corto plazo, el banco le exige que detalle bien el proceso productivo, así como sus costos y gastos para otorgarle el monto solicitado. El señor Elde recabó toda la información posible e identificó los siguientes recursos usados durante el año 2012. Y tiene una lista grande de costos. Entonces te dice, mira, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar cada una de las partidas si es que son fijos, variables o mixtos. ¿Cómo se comportan los costos y gastos? O clasificarlo en términos de si los puedo rastrear o no, directos o indirectos, y identificar cuáles son las categorías específicas. Material directo, mano de obra directa, SIF variable, SIF fijo, gasto de administración y venta variable y gasto de administración y ventas fijos. ¿Sí? Profe, Ajá. todas las empresas o todo siempre tiene costos mixtos, perdón. ¿O puede ¿Algún no costo tener? mixto? Podrían no tener, pero no se me ocurre un ejemplo real que no tenga. Pero, profe, todos deberían tener, si usted dijo que los servicios básicos eran un costo mixto, todas las empresas tienen los Por servicios eso, básicos. porque son básicos, por eso no se me ocurre ningún ejemplo. Claro, como que no quiero decir siempre y nunca, porque son malas palabras para este curso, dado que yo no quiero darle receta, pero no se me ocurre ningún ejemplo real que todavía tenga, lo cual no quiere decir que en el futuro no vaya a ser así, po. Entonces tú podrías tener una empresa que ocupa algoritmos para diseñar la comida, not code, ¿sí? Solo programa el algoritmo y empieza a hacer todas las recetas posibles hasta que te queda una mezcla vegana que lo hace un computador. Bueno, entonces capaz que el computador no necesita servicios básicos. ¿Se entiende? Pero hoy en día no se me ocurre todavía una empresa que trabaje así 100% con inteligencia artificial, con programación, con algoritmos, etcétera. Inclusive las empresas que se dedican a comprar y vender acciones, bonos, etcétera, que hacen solamente programación, entonces que son de algorithmic trading, algoritmos que vayan transando y comprando y vendiendo, igual necesitan ciertas cosas en el fondo. ¿Puedo bajar para ver las preguntas? Sí, solamente, o ustedes pueden abrir el archivo de webcurso también, pero hay que clasificarlo en variable, fijo o mixto, y si son costos o gastos, y directo e indirecto. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y eso lo vamos a hacer con usted, ¿verdad? Sí, obvio, ahora lo vamos a hacer. Ya. ¿Sí? Entonces subí solamente para que vayamos viendo los ítems, pero la pregunta es la misma para todos y la solución está al fondo, entonces si a alguien después le queda alguna duda, va y está explicado en cada uno por qué. ¿Sí? Entonces, voy a minimizar este y voy a poner que está por acá. Entonces, miren, debieran ver en su pantalla la primera pregunta. El arriendo de los camiones para distribución, el ítem 1, ¿es un costo o un gasto? Pueden contestar la encuesta. Es que depende. No, no depende, ojo. Hay algunos que dependen, es cierto, pero no todo es siempre depende. Voy a poner el chat al otro lado para poder ver ambas cosas. ¿Distribuciones de venta o no? Podría ser, Miguel. Quizás deberían pensarlo si lo necesito para producir o no. Ya, 5 segundos más. Listo. Voy a mostrar los resultados. Casi 2/3 piensan que se debería hacer un gasto, que es lo correcto. 1/3 considera que es un costo, pero piensen esto, tenemos una sastrería, por eso aquí no hay una receta, y en este curso en particular la historia de los ejercicios es muy importante para sitiarnos en la forma de fabricar. Por ejemplo, en la ayudantía 5, que es muy, muy compleja, vamos a discutir, por ejemplo, que en realidad la empresa, en ese caso, fabrica casas, pero las instala. Entonces tiene un servicio y una fabricación y una cosa complicada. Entonces alguien podría decir, el transporte de la casa es necesaria para dejarla instalada. Sí, pero tenemos que ponernos en esta situación. Tengo una sastrería, tú hiciste una polera, tú hiciste un traje, cualquier cosa. Necesitas para... No hay ayudantía mañana, se van a subir al final de la semana. Ya están en webcurso todas, se van a subir todos los videos y después cuando ustedes necesiten, no entiendan algo,
le escriben directamente a los ayudantes o en el foro de webcursos, metacursos, digamos, y ustedes dicen, no, necesito el horario de ayudantía para que me la hagan toda de nuevo. Si la quieren toda de nuevo, bienvenido sea, utilicen ese horario. Pero si no, van a estar todos los videos para que los vean cuando quieran, con la pauta de la ayudantía, con un mapa conceptual, con preguntas, etc. ¿Sí? Que ya están 10 de 12. Entonces tú dices, mira, yo hago un traje para fabricarlo, ¿necesito distribuirlo? ¿Necesito distribuirlo o no? No. ¿Por qué tengo que distribuirlo? ¿Para generar qué cosas? A venderlo. Eso. Entonces tiene que ver con ventas. Entonces, como no ocurre en el área de producción, es un gasto. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Entonces, tu problema es que si ocurre fuera del área de producción son gastos, si ocurre dentro del área de producción son costos. Tu problema ahora es el siguiente. ¿Es variable, es fijo o es mixto? Debería aparecerle en la encuesta, pueden empezar a contestarla. Si es variable, fijo o mixto, perdón, Catalina. Que es que en el fondo es lo que la pregunta que tienen al frente. Gasto, totalmente. ¿Sí? Ya, a ver. Voy a poner los resultados. Un poco más de un tercio piensa que es un gasto variable. Un poco menos de un tercio piensa que es un gasto fijo y hay un tercio que piensa que es un gasto mixto. Todos están bien dependiendo del supuesto que hagan. ¿Sí? Por eso después vamos a ir a los casos más probables. Pero, por ejemplo, si tú despachas por Rappi, entonces podría ser que, o por Chile Express o por cualquier otra empresa, tu costo o tu gasto es variable, porque mientras más venta, más va a aumentar el gasto de despacho. Si los que pusieron fijo, espero hayan pensado esto, yo tengo mis propios camiones y el camión tiene una capacidad de carga de 10 toneladas. Entonces, mientras distribuya cualquier cosa entre 0 y 10 toneladas, ese costo es exactamente fijo, porque le pago al trabajador, le pago la depreciación del camión o el arriendo, etcétera, es todo fijo. O alguien pensó, no, mira, la depreciación y el trabajador es un gasto fijo, pero ¿qué cosa va a aumentar mientras más venda? ¿Qué costo del camión? La benzina. Ya, entonces el combustible podría aumentar. Entonces eso lo transforma en un costo mixto. O la depreciación, Miguel, es cierto. Y por eso que después cuando lleguemos al ítem de depreciación podría quedar en el límite, porque depende del método de depreciación que uno utilice. ¿Sí? Entonces, fíjense que el costo aumenta. Podría ser que las horas del trabajador también, pero eso se saldría del rango relevante. Pues digamos que en las 44 horas que tienen que trabajar a la semana, entra. Hasta ahí es tu rango relevante. Si tienen que hacer hora extra, más complejo. Siguiente clase vemos los casos especiales. Sí, por eso justo nos vamos a quedar abajo de hora extra. Perdón, alguien iba a preguntar algo. Yo que lo del rango relevante había entendido que era solamente respecto a la producción, pero acá en el caso de los camiones se podría, como si yo soy dueña de los camiones y en la distribución no tiene que ver con la producción, ¿podría considerarlo dentro de un rango relevante el hecho de usar un camión, si es que siempre uso un camión? Eso, tengo un camión, por eso que el rango relevante tú puedes producir una cantidad distinta, porque quizás tú tienes más capacidad de producción, menos capacidad de distribución. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos en la clase anterior de la industria láctea, quizás tú tienes un mix, te digo, mira, yo puedo hacer 1 millón de litros al día, tengo así 10.000 cabezas de vaca, pero en realidad no puedo distribuir 10 millones, entonces una parte las distribuyo yo, otra las viene a buscar Nestlé, podría ser un mix. Entonces tu rango relevante de bodegaje podría ser distinto al de distribución y podría ser distinto al de producción. ¿Sí?
Así que el concepto de rango relevante aplica para saber si son fijos o variables, independiente que uno sea en costo o gasto. Claro, podría ser cualquiera, Florencia, eso es cierto. Lo más probable es que sea fijo. Aquí la empresa distribuye pero cada vez más con empresas como Rappi, Uber Eats, etcétera, las empresas van a llevar más cosas de distribución hacia el variable. ¿Se entiende? Quizás lo menos bueno, digamos, es que sea mixto, porque, me quedé en la clase de la mañana después hablando como media hora con unos estudiantes que decía, mira, mi papá tiene una pequeña empresa de pintura y entonces lo que pasa es que el costo no aumenta porque yo envíe más o menos pedidos, aumenta porque el pedido vaya más lejos. Entonces, si yo hago un viaje dentro de Santiago, cobro X, pero si yo tengo que hacer un viaje a región, a veces sí lo hago, por ejemplo, si fuera Rancagua, pero si yo tengo que ir a Punta Arenas, no, pues lo envío por Chile Express, una empresa más grande de despacho. Entonces me decía, podría ser el mismo pedido, los mismos 100 galones dentro de Santiago y fuera de Santiago. Lo que pasa es que yo le voy a cobrar más afuera de Santiago porque aumenta mi costo de distribución, pero no por la cantidad, sino que por la distancia. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de aislar de esos casos, porque nosotros dijimos definición. ¿Varía con la cantidad? No, fijo. ¿Varía con la cantidad? Sí, variable. Listo. Vamos a tratar de pegarnos a eso. ¿Sí? Entonces, lo más probable en este caso es que sea fijo para este tipo de industria. Para una empresa más tecnológica va a ir más a variable. Eso es, por lo que dice la Fernanda, tal cual. Si uno cree que arriendo esto por 2 días y después no puedo salir de la casa, bueno, igual tuviste que pagar el arriendo, pues entonces en ese sentido es un costo totalmente fijo. En el largo plazo las empresas arriendan según lo que producen, pues imagínense esto, pues entonces tú eres una empresa constructora y arrendaste una mega grúa, dijiste, mira, en 4 meses ya tenemos esto y ya después necesitamos la grúa, y viene cuarentena total o toque de queda, tú eres contratista del metro y trabajas de noche y hay toque de queda de día a 5 y no hay salvoconducto, no puedo producir nomás, pues. Entonces, obviamente, las empresas tienen unas proyecciones, que eso es lo que vamos a ver en la última parte del curso. Claro, yo creí que iba a fabricar esto, pero creímos, ese es el problema. Los factores reales cambian. Entonces, por eso después vamos a discutir también en 2 semanas, oye, quizás hay que mirar otras cosas. Quizás yo no quiero ver los costos reales, quiero ver los costos estimados o cuál es la diferencia entre ambos, etcétera. Es que, Rafaela, está bien porque tú estás pensando en la depreciación en cantidad producida, depreciación basada en la cantidad. Pero si tu Claro. depreciación es en línea recta, no, porque el tiempo pasa igual independiente de lo use o no lo use. Ah, claro, ese sería un costo fijo, pero me refiero a que si es que yo mientras más uso el camión, también tiene que ver que tengo un costo variable ahí. O sea, el costo fijo del arriendo y del pago al conductor está fijo, pero si es que yo también lo uso todos los días, ahí también aumenta mi costo variable, entonces por eso como que siento que, no sé Pero por qué, mire, siento que piensa es más en esto. mixto. Yo envié un camión lleno a un solo punto, o envié 2 camiones mitad llenos a 2 puntos distintos. ¿Cuándo gasté más plata? ¿Cuando usé 2 camiones o cuando usé uno? Es obvio, ¿sí? Pero ¿produje o vendí más? Entonces no entra en nuestra definición. No, Lo que claro. varía por otro factor, porque queden lejos, porque en verdad no me dieron los horarios nomás, entonces el camión tenía que salir. Los aviones no alcanzaron a llegar los pasajeros, no sé, había cambio de turno, entonces en este turno tenía que hacer. Tú le despachas a un supermercado, entonces el supermercado solamente te acepta las mercaderías hasta tal hora, pero si el supermercado se atrasa, tú llegaste a las 7 de la mañana y pueden ser las 12 del día y no te dejan pasar, y tú tenés productos que se descomponen, tengo que quedarme acá porque si no mato la cadena de frío. Chuta, y el siguiente que viene entonces, ¿y dónde dejo el pedido? Ah, no, ya, y ahí empieza el problema de optimización de producción. Bueno, todos esos casos en los que tengo tiempo ocioso son como los casos raros. Los vamos a ver en la próxima clase, los casos especiales, digamos. Ahora pensemos en lo más básico, ¿sí? Así que
lo más probable es que debería ser fijo. Entonces, no tiene sentido ir a la definición si es de costo, o perdón, si es directo o indirecto, porque es un gasto. Entonces, volvamos al segundo ítem. Arriendo de los locales para ventas. ¿Costo o gasto? Todavía nadie falla. Está buena la respuesta. Eso. Alguien falla. 2 fallaron. Ya, 5 segundos más. Listo. 3 personas fallaron. Porque miren, aquí quizá es uno de los que debiese ser más fáciles de observar. Dice, arriendo de locales para ventas. ¿Lo necesitas para producir? Listo. Entonces es un gasto, es un costo, por eso si a alguien le es más claro pensar en la fábrica o la cadena de valor que está en las láminas o hacerse la pregunta de lo necesito para producir o no, entonces en ese caso hay que pensar fuera de, ¿se entiende? Entonces, esto igual, ojo, yo no espero que alguien le haya chuntado al 100% de los ítems hoy día, por eso que nosotros dijimos, si invertimos más tiempo en esta parte de los conceptos básicos, bienvenido sea, porque aquí hay que ponerse en muchas situaciones productivas. Entonces, en la próxima clase hacemos un ejercicio con las empresas que son de servicio, y después otra, y después le vamos a empezar a agregar ciertas complejidades reales. Aquí queremos simplificarlo un poco para tener parámetros que nos vayan a ciertas variables básicas. ¿Es costo o gasto? Si es costo, ¿es directo o indirecto? O si es variable o fijo. ¿Sí? Y está dentro de lo esperado. O sea, de aquí a las próximas 2 semanas todavía todos podrían confundirse entre costo y gasto. Sería más grave si en 2 semanas alguien se siguiera confundiendo entre costo y gasto. ¿Sí? Pero esta es la parte que podemos fallar gratis. No tiene nota, no tiene nada. Así que estamos bien todavía. ¿Sí? Entonces, si es para ventas, tiene que ver con gastos de administración y venta. ¿Se entiende? Entonces, variable o fijo el arriendo. Esta ya podría ser una parte más, digamos, depende un poco. Así que pensemos. ¿Va a ser variable, fijo o mixto el arriendo de los locales para ventas? Cinco segundos más. Aquí lo mejor es que contesten lo primero que crean. No hay que pensarlo tanto porque eso como que, insisto, pueden fallar gratis, pero aparte les va a dar bagaje en que, esta vez, ¿por qué sí, por qué no? Y para que contrastemos en, no sé, en los 3 minutos que nos quedan para entender. ¿Sí? Entonces, miren, voy a poner los resultados. La mayor parte dice que es fijo, que es lo obvio. Yo pago un arriendo de, no sé, lo que dijimos, 10 millones todos los meses. Listo, ya. Pero en realidad, uno podría decir, no, mira, es que mi arriendo no depende de ese pago mensualmente, depende de un porcentaje de las ventas. En los malls, no todos llegan a hacerlo, pero en algunos malls que dicen ya, págame el 7% de las ventas. ¿Se entiende? Entonces, el otro día estábamos con una empresa que me decía, no, mira, yo para evitarme el fijo no pago el 7, pago el 10, pero si no vendo nada, chao, no me cobran nada de arriendo. Entonces, como que te acompaña un poco en el crecimiento de las ventas. Si vendo mucho, feliz de pagar. Si no vendo nada porque están cerrados los malls, entonces 0%. ¿Se entiende? Entonces es probable que, insisto, lo más probable es que sea fijo y ahí está bien. Mixto podría darse, pero tendría que ser un contrato muy extraño en que te dice, mira, te cobro un mínimo más tal porcentaje de las ventas. Se arman ese tipo de contrato, entonces aquí no hay ninguna respuesta que esté mal, pero lo más probable es que sea del tipo fijo, ¿sí? Y entonces vayamos al siguiente, que ese debería parecerles más obvio. Profe, Ajá, escucho. lo que pasa es que yo lo tomé como que era variable, Uh-huh. porque ya tener como tener un local ya sería como más fijo,
Ajá. pero como dice de locales, yo dije como ampliar mi negocio y por eso lo tomé como variable, como que si me estoy teniendo mayor venta, tengo mayor capacidad o necesidad como de abrir más locales. Fuera del rango relevante. Se entiende como que tú podrías vender 100.000, 10.000, pero si tengo que vender más de 10.000, necesito llegar a otro local. Entonces eso está fuera del rango relevante. Ah, ya. ¿Se entiende? Como que tengo 3 locales, eso es todo lo que tengo. Ese es tu rango relevante, no hay más. Entonces, lo más probable es que debiera ser fijo, Fernanda. ¿Sí? Ya, hagamos un par más y con eso vamos a terminar la clase. Y vamos, miren, arriendo de oficinas para administración, aquí ya, miren, lo más fácil de determinar es si es costo-gasto. Así que eso es lo que deberían tener más claro. Entonces, arriendo de oficinas para administración debiera ser costo o gasto. Y aquí casi todos están bien. Listo, me parece que es una muestra significativa. 83% dice que es gasto. Perfecto, porque dice administración y la definición es gasto o el nombre es gasto de administración y ventas. Listo, entonces no lo necesito para producir, lo necesito para administrar. Por eso que los 3 primeros eran gastos y si arriendo, lo más probable es que sea fijo. Lo más probable, insisto que pudimos irnos a casos que son más laterales. ¿Sí? Entonces, miren, los botones en esta empresa particular son costo o gasto. Perfecto, aquí todavía nadie falla. Listo, este era fácil de ver, ¿sí? Todos, el 100% puso que era costo. Perfecto, las 45 personas. Entonces, aquí viene quizás la parte levemente más compleja. ¿Son variables o son fijos o mixtos? Profe, ¿el arriendo de oficinas era variable, fijo? Fijo. Fijo. Arriendo de oficina, fijo. Ah, acá estamos más divididos, ya. Entonces, voy a terminar la encuesta y voy a mostrar los resultados. El 70% dice que es variable, lo cual es cierto, pero, no pero, los que contestaron lo otro está malo, porque mira, si tú haces camisas o poleras o trajes, lo que sea, si haces 0 trajes, ¿cuántos botones tienes que consumir? Pero ya los compraste, po, ¿no? Pero, ojo, es una buena pregunta. La compra no implica que se consuma el recurso, porque si tú los compraste sigue estando el inventario de botones. El recurso es que los trabajadores literalmente trabajen o que yo use los botones y los pegue una camisa. Entonces, si yo hago 0 camisas, ¿cuántos botones consumo, independiente de que los compre? Porque si yo los compré y no trabajo en todo el año, bueno, da lo mismo, pues los botones siguen estando ahí, entonces el activo todavía tiene su potencial de generar beneficio económico futuro. Si vienen algunos malos, el costo cambia, es cierto, pero la parte de daño, esperemos. El tercer control, costo de calidad. Obviemos que vienen malos, todos están buenos. Y yo hago 0 camisas y lo que decían ahí, Fabián, Cristóbal, 0. ¿Se entiende lo que dice Catalina? Si los compras pero no los usas, no los pierdes. Si unos vienen malos, se los devuelvo al proveedor y me reembolsa la plata, etcétera. Entonces no pierdo plata. Así que no hay pérdida en principio, ¿sí? Lo que pasa es que podría ser que tú lo rompas al estar manipulándolo, etcétera. Ya, ese otro cuento, problema para 1 mes y 2 semanas más. De momento no pensemos en eso todavía, ¿sí? Entonces, los materiales siempre son variables. Para hacer más unidades, independiente que el material sea directo o indirecto, es variable. Entonces, aquí la parte compleja. Este costo, que es variable con seguridad, ¿debería ser directo o indirecto? Terminamos en 1 minuto, pero entiendo que te tengas que ir, Catalina.
No sé, pues díganme ustedes si se puede rastrear bien. Eso es lo que quiero determinar. Si es muy difícil contar los botones, si los quiero contar, etcétera. ¿Todos claros? Listo, voy a terminar la encuesta porque vamos a llegar hasta los botones. 83% dijo que es directo y quizás esto es lo más complejo por eso que las preguntas eran costo y gasto es la fácil, si es variable o fijo algo intermedio, si es directo o indirecto es la más compleja, entonces si fallaron más en directo o indirecto no hay ningún problema, vamos a seguir trabajando eso en las próximas clases, pero tú dices mira, ¿el botón representa un costo alto o bajo dentro del total? Eran variables con seguridad, mientras más produzca, más botones necesito. Bajo, ya. Si es bajo, entonces se debieran haber inclinado por indirecto, porque nosotros dijimos hay 3 razones que dan lugar a que el costo sea directo e indirecto. La tecnología, que represente un bajo valor, y el diseño productivo. Entonces, si no es tan relevante como que tú dices, no sé cuántos botones, sí, pero es fácil de ver, tiene 6 botones. Entonces es económicamente factible porque aunque represente un bajo costo es súper fácil de contar. Entonces debería ser sí o sí un costo directo, porque además nunca dijimos de qué están hechos los botones. Si fueran botones de oro, ¿sería un costo bajo dentro del total o no? Sería un costo alto. Entonces, en el caso de que fueran botones de oro, es más probable todavía que la empresa quiera medir exactamente cuántos botones se pusieron. Entonces hay más propensión o más probabilidad de que sea un costo directo. ¿Se entiende? ¿Todos claros? ¿Dudas? Claro, o sea, mire, es una buena pregunta. Este ejercicio jamás se podría poner en la prueba, porque tiene muchos depende, pero está hecho intencionalmente para generar esta discusión en la clase, pues, ¿se entiende? Hay una información o medida importante para que generemos todos los depende. Si las clases subidas las vamos a subir a webcurso, el lunes ya subirá el lunes, apenas se acabe esta, la pasamos a YouTube, etcétera, y la posteamos a la noche, yo creo, una cosa así, pero debería ser así. Entonces, para cerrar, y alguien iba a preguntar, los botones son costo, variable, directo. Listo, MD. No entendiste por qué era directo, porque para mí es fácil medir si tiene 2, 3 o 5 botones. No necesito una super tecnología. Es como por observación visual. Entonces, como la mesa, ¿cuántas tablas usaste? 5. Chao, Miguel, que estés bien. 5, 10. Cuando es por observación visual es barato, no tengo que contratar un escáner para contar eso. Pero es que yo puedo ver cada camisa, o se hacen con un estándar, Florencia. En el fondo tú dices, mira, cada camisa tiene los botones de la hilera y en el diseño, no sé, hay 6 más uno de repuesto que coso en el reverso. Listo, entonces todas tienen 7. ¿Se entiende? Entonces son 7 por 1000, 7 por 10.000, etc. ¿Se entiende? Esa es la lógica. ¿Dónde puedo ver que corresponde leer en el programa? El programa tiene el clase a clase y dice la próxima semana hay que leer el capítulo 9, el Hongen de Atari Foster, edición 12 y el control. Ahí está todo explicado. ¿Sí? Ya, cualquier duda que tengan, vamos a hacer un horario de consulta con los de la otra sección pidieron el viernes a las 2:15. Les voy a postear el link junto con la clase de hoy día y voy a subir las pantallas apenas esté todo cargado. Y ahí se los posteo en webcurso. ¿Sí? Para que tengan súper claro. Si no, cualquier cosa me escriben un correo y podemos agendar otro horario de consulta para que nadie se vaya quedando atrás en el curso. ¿Sí? Que estén súper bien. Chau, chau. Profe, Ajá. que algo que no me quedó claro con los botones, que Ajá. yo entiendo que puede ser fácil rastrearlos porque puedo ver cuántos botones estoy usando por camisa, pero ¿qué pasa con todos los botones que se rompen y los que se pierden? Daño. Al final, Eso es daño. Eso existe, pero lo vamos a ver en 6 semanas más. En principio pensemos que no rompo botones, porque de momento lo único que sabemos es que si se pierden, se los roban o se rompen, son pérdidas. Entonces no entremos en ese problema todavía, es más complejo eso. Pensemos en básico, las empresas que vamos a ver ahora funcionan perfecto, no tienen daño, pero en 6 semanas más le metemos daño.
Sí. Ya, gracias, profe. Ahí Chao. de que, chau, chau. Que esté bien. Igualmente. Profe, le mandé